Si usted ya ha tenido hijos, tiene nietos o tiene algún sobrino o algún bebé muy cercano, pues coincidirá conmigo en que es una emoción indescriptible cuando el niño se ríe por primera vez, cuando se pasan las cosas de una mano a la otra, cuando comienza a gatear, cuando ya se sienta solo, cuando comienza a dar sus primeros pasos. Pero esto, más allá de ser emocionante, todos estos hitos tienen una importancia pues bastante significativa, porque es que pueden inclusive ser mucho más importantes que la evolución en talla y peso del niño. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es tan importante monitorear lo que es el desarrollo psicomotor del niño? ¿Cómo detectar si hay un retraso en el desarrollo de ese bebé a tiempo y qué hacer en esos casos? De todo esto vamos a conversar el día de hoy en nuestro programa. Participe como siempre con todos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb, también nuestra cuenta en Instagram @solucionesgb. Los invitamos hoy a que utilicen el hashtag o etiqueta numeral solucionesbb. Hacemos la primera pausa, amigos, ya venimos. A pesar pues de la situación del país, nosotros seguimos trabajando por hacer de este un lugar cada día mejor para vivir. Tenemos que ocuparnos de muchos otros temas que no dejan de ser importantes por lo que esté pasando en estos momentos, y por eso queremos entonces hablar hoy de algo tan fundamental como lo es el desarrollo psicomotor del niño. Esos bebés que usted ve que cada vez se ponen más pilas o que de repente no han hecho cosas que a su misma edad el hermanito sí hacía. Entonces la madre comienza a preocuparse, el padre también. Más allá vienen entonces las abuelas y decían, mira, pero es que a tal edad ya tú hacías eso y porque él todavía no lo hace. Todo esto genera una serie de preocupación en los padres sobre la que es necesario comenzar a discutir y un poco conocer más acerca de este tema para tranquilizar a muchos y para poner en alerta a otros que quizás están dejando pasar por alto ciertos retrasos que más adelante pudieran repercutir en la funcionalidad en general de ese niño. Para conversar de este tema nos acompaña el día de hoy el doctor Uniades Urbina Medina. Él es pediatra, además presidente de la Sociedad de Pediatría de Venezuela. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros el doctor Ángel Cermeño. Él es neurólogo, pediatra y adjunto al servicio de neurología del Hospital Domingo Luciani del Seguro Social. Bienvenido también, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hay que hacer, antes de comenzar a hablar, digamos, de todos estos aspectos o de los rasgos, los hitos en las etapas del desarrollo, hay que hacer la distinción entre lo que es crecimiento, doctor, y lo que es desarrollo. Sí, no son cosas iguales. No es lo mismo, sí. No es lo mismo. ¿Qué es crecimiento y qué es desarrollo? ¿Qué los diferencia? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos llegar a tu audiencia. En cuanto a crecimiento y desarrollo, que la gente muchas veces cree que es lo mismo, como tú bien dices, el crecimiento es la capacidad que tiene el organismo de poner como bloque sobre bloque para que tú vayas aumentando en talla y en peso. Okay. Y el desarrollo son las habilidades que el niño va adquiriendo con el estímulo, con el entorno. Y además que hay algo también que es importante, la maduración. La maduración es algo intrínseco que viene marcado genéticamente en tu ADN. Okay. ¿Sí? Tú vas a desarrollar una cantidad de cosas que se van produciendo en el periodo del crecimiento, que por eso la importancia de la consulta pediátrica. Y el desarrollo es que tú vas viendo que el niño hoy se ríe, pero mañana te frunce la ceja, o que el niño que antes comía todo lo que tú le dabas, en un momento en que tú dices, ya está definiendo qué es lo que le gusta. No, eso es desarrollo. Y eso es por eso lo importante, la consulta pediátrica. ¿El crecimiento condiciona el desarrollo en algún momento? Son variables importantes ambas, ¿ok? Okay. Tanto lo que es el crecimiento como lo que es el desarrollo. Si nos ponemos a ver, esto es un binomio anatómico, pero también funcional. Exacto. Es decir, existe una característica, digamos, anatómica que va a condicionar ciertas funciones en nuestro organismo, ¿ok? Sin embargo, las habilidades que progresivamente se van adquiriendo van por unas necesidades innatas del niño de ir progresando, pero están influidas por un entorno ambiental que incluye a su madre y por supuesto el entorno que también le rodea. Claro. Es decir, este es un binomio anatómico pero también funcional con una carga genética, pero que también está influenciado por un entorno ambiental que va a mejorar esas habilidades del niño. Es decir, para ponerlo quizás en palabras un poquito más sencillas, el crecimiento es algo cuantitativo, sí, y el desarrollo es algo más cualitativo. Tal cual, eso es así. Y fíjate tú, lo que tú decías, que las abuelas, que no sé qué, ojo, las mamás también, cuando las mamás están en la sala de espera de la consulta,
empiezan a decir lo que el niño o la niña hace. Entonces la mamá empieza, si esta caminó a los 7 u 8 meses, la mía caminó a las 4, y así va, es una competencia muy sana, pero y en ese comparar al niño puede venir algún problema. Entonces tú dices, la mamá que es calladita, un poco retraída, pensará, pero el mío no lo ha hecho. ¿Y por qué el de ella sí? Pero recordar que las mamás muestran un producto que es su hijo y están muy orgullosas y a veces exageran en los detalles, ¿no? Es así, es así. Ahora, la valoración del crecimiento en un individuo es igual de importante que la valoración del desarrollo. Por supuesto, ¿verdad? Ambas variables, a mi juicio, son importantes porque se debe seguir un adecuado desarrollo. El pediatra lo tiene que hacer mucho. Todas las que son la parte antropométrica de un niño, el tamaño de la cabeza, la talla, el peso, la combinación de estas variables. Esta antropometría o estas tallas nos ayuda mucho para ver cómo va ese crecimiento del niño. Y eso también influye, obviamente, en lo que sería la futura funcionalidad de ese niño. Claro. Por supuesto, es un predictivo. Claro, y teniendo en consideración primero la carga genética. Muchas mamás, sobre todo las mamás, se preocupan porque a ella le parece que su niña no es tan alta. Y uno tiene que preguntarle, ya va, ¿cuánto mide el papá? ¿Cuánto mide usted? Se saca un promedio, porque como les digo yo, la pera no cae muy lejos del árbol. O sea, si tú tienes un papá y una mamá de talla pequeña, con unos familiares de talla pequeña, tú no puedes esperar que tengas una hija del tamaño de una Miss Venezuela. Y es esa quizás, doctor, la principal preocupación de los padres en la consulta, peso señor. Y talla. Sí, señor, se preocupan mucho por peso y talla porque se supone que lo demás, como dice el doctor Cermeño, viene en camino, pero ojo, hay que explicarle, como te lo explicaron a ti, peso y talla es importante, porque es lo que tú le estás aportando al niño, pero tu carga genética es más importante, porque a lo mejor tú puedes ser bajito o puedes ser gordo como yo, pero si tú tienes un cerebro brillante, bueno, no hay nada que unos tacones no eleven, sobre todo en las mujeres, ¿no? Así dice. Es cierto que esto de la carga genética versus los factores ambientales están en proporción en la incidencia del desarrollo funcional del niño neurológico en un 60-40, es decir, 60% carga genética y 40% incidencia ambiental de factores ambientales. A veces es difícil precisar el porcentaje, ¿ok?, que otorga la genética y que otorga el ambiente. Incluso eso ha sido tema de polémica para muchos investigadores, porque se piensa a veces que uno viene con unas características innatas, pero estas características innatas o de nacimiento tienen mucho que ver con el ambiente, es decir, el entorno que rodea al niño. Un niño pobremente estimulado difícilmente va a evolucionar como un niño que requiera o que tenga una estimulación adecuada. Entonces, eso influye mucho. Y allí caemos en un tema pues bien polémico, esto de la estimulación es una de las cosas que por lo menos la mayoría de los padres siempre se pregunta, bueno, estimularlo, ¿lo estaré estimulando bien? ¿O de más? ¿Me está haciendo falta? ¿Un exceso de estimulación en qué puede derivar? ¿Qué se entiende, no? Y sin meter que no hay escuela para padres, ¿no? O sí, sea, no hay escuela para padres, manual. no hay un manual que te diga. Quisiera uno que ellos nacieran con él. Exactamente, sí, señor. Sí, fíjate tú, con base a ese comentario que hace, se puso muy de moda en la década de los 80, 90 el proyecto Mozart, donde a los niños se les ponía la música desde el embarazo y hoy día pasó el tiempo y esos niños que fueron evaluados en retrospectiva son niños muy inteligentes, cierto, pero son niños hiperactivos, porque aparentemente la música en exceso en el útero también los afectó. Entonces son niños que entonces ahora están medicados o estuvieron medicados, ya son unos adolescentes mayores, para calmar esa sobreestimulación que se produjo con el efecto Mozart. Como todo en la vida, comienza un proyecto y la gente se vuelve como loca, nos mudamos para ese lado, se nos olvida que hay que evaluar con el tiempo para saber qué pasó con eso. Acaba usted de quitarme una preocupación de la cabeza. Qué bueno. A mí me prestaron unos audífonos para colocar en la barriga y de verdad que nunca los utilicé. Bueno. Me salvé. Qué bueno, sí. Seguimos con el tema. ¿A qué nos referimos exactamente, doctor, cuando hablamos entonces de desarrollo neurológico? Mire, ese es un tema importante y quisiera, digamos, ser concreto en este aspecto. El neurodesarrollo son las habilidades que potencialmente tiene un niño y que va a ir expresando durante todo su desarrollo y crecimiento, ¿ok? Esas habilidades son tan básicas como el acto de sentarse, levantar la cabeza, ponerse de pie, hablar. Estos son lo que nosotros los neurólogos le hemos denominado hitos del neurodesarrollo, una serie de habilidades que teóricamente están programadas para suceder en ciertas etapas del niño, ¿ok? Pero no debemos ser, doctor, tan rígidos tal vez
con esas fechas o con esas horas de puntualidad. Claro. Porque de repente si un niño no te hace un sostén cefálico o no levanta la cabeza a los 2, 3 meses, si bien es cierto que es esperado que en ese tiempo ocurra, existe un pequeño plazo que permite de espera, ¿no? Claro. Es decir, Exacto. porque si a veces tú le dices a la mamá, no, si a los 2 meses no levanta la cabeza, su hijo está enfermo, ya le estás Claro. creando una preocupación inadecuada. Y me valgo yo en este momento para mostrarles esto. Esto se ha convertido en mi mejor amigo y a veces en mi peor enemigo. ¿No? Esto es un cuadro que muchos pediatras dan a sus pacientes, a las madres, obviamente, a los padres. Y justamente habla de esos hitos del desarrollo, mes por mes. En este habla hasta el mes número 30, ¿no? Entonces, bueno, ya ven ustedes cómo el niño entonces tiene que ir completando esta serie de funciones una vez que va progresando, ¿no? Que va avanzando en edad. Algunas las hace, algunas no las hace. Pero ¿qué pasa? Cuando la madre llega al 6º mes y de repente ve que el niño todavía no hace gorgoritos, o sea, es decir, que el niño no gesticula, no hace ningún tipo de sonido, ahí es donde uno se empieza a preocupar. Claro. Y dice, ¿qué pasa con mi hijo? Y se le pone a uno de verdad la cabeza de este tamaño. Y de repente de la noche a la mañana, el niño comienza a hacerlo. Claro. No significa eso que haya existido un retraso como tal en el desarrollo. Por eso es importante que esos cuadritos te sirven de orientación y el pediatra o el puericultor tiene que explicar a la mamá que hay unos test que hacemos los pediatras básicos y más allá lo hacen los neurólogos, donde hay el 50% de los niños lo hacen a los 4 meses, por ejemplo, el empezar a voltearse sobre sí mismo, pero hay un grupo que es un 50% restante, o que lo hacen antes o lo hacen después. Entonces a la mamá hay que calmarla. Si bien en su nevera, como lo tienes tú, en Tal el cual. mes 4, el 31 de mayo no se ha volteado, ojo, pero hay un 25% que lo hace al 5º, 6º mes y hay algunos que lo hacen antes. Entonces esas mamás que sienten que su niño hace antes lo que hizo, entonces se salen para ponerle una cinta de primera finalista, ¿no? En las consultas. Pero la mamá que ve que su muchacho está pasando el 31 y llegó el 1 de junio y no lo ha hecho, empieza a preocuparse. Ahí es donde la intervención importante de nosotros ya va, calma, hold your horses, que todo va saliendo. Ojo, eso también te va diciendo como aviso pendiente de que a lo mejor es un madurador tardío, pero hay que irlo siguiendo más de cerquita. Exactamente, porque quizás puede ocurrir con un solo rasgo. Claro. Pero cuando ya se va sumando una y sumando. otra cosa en la que se va retrasando, pues allí es donde quizás hay pudiera una cosa existir un que tal problema. vez- Tenemos que hacer una pausa, doctor. Al regreso le doy la palabra porque esto se está poniendo cada vez más interesante. Ya venimos. ¿Qué nos debe hacer pensar que algo no va bien? Si al pasar los 3 meses de vida no logra sostener la cabeza ni voltearla, no hace presión o no mantiene un objeto al ponérselo en la mano, mete el pulgar cuando cierra el puño luego de los 2 meses de vida, no hace movimientos espontáneos o completos y está flácido, hipotónico o muy rígido, hipertónico, llora demasiado o siempre está irritable, no sonríe o lo hace muy poco, no sigue la trayectoria de objetos o luces o no fija la mirada. Continuamos en Soluciones. EJ Chacín nos dice por acá, feliz y productivo día este 20 de junio. Muchísimas gracias, feliz y productivo día para ustedes también. Seguimos hablando de esto del desarrollo del niño. Doctor, usted había algo que quería acotar bien interesante. Algo que yo creo que es tal vez determinante en lo que nuestros televidentes están ahorita queriendo escuchar de nosotros. Hay 4 elementos importantes: motor grueso, motor fino, lenguaje y socialización. Ok. Estos 4 elementos son los más importantes que deben valorarse en el niño. Motor grueso: levantar la cabeza, sentarse, caminar, gatear. Motor fino: las habilidades de la mano, ¿ok? Tomar algo con la pinza, eso significa motor fino. Lenguaje: las habilidades que va desarrollando tanto a nivel expresivo como comprensivo. Y la socialización: el acto de ver a los ojos, sonrisa social, ¿entiendes? Ok. Entonces, esos 4 elementos, desde el punto de vista de la neurología pediátrica y del pediatra como tal, son determinantes. Y esto llevándolo al campo de la mamá es muy determinante. Que divida los hitos en esos 4 elementos. Ok. Lenguaje, social, motor fino y motor grueso. Es decir, mes a mes tiene que haber una evolución en alguno de estos 4 puntos. Correcto. De hecho, hay formas de predecir eso con unos test
Esos test los domina, por supuesto, el especialista, que son el test de Denver, es uno de ellos, que permite mes a mes ver cómo van esos 4 elementos, pero divide todos los hitos en esos 4 elementos y es mucho más sencillo. Si se llegara a descubrir, son 4 elementos, pero si se llegaran a descubrir fallas en 2 de 4, ahí estamos hablando de una anormalidad en el neurodesarrollo. Una anormalidad en neurodesarrollo puede implicar una lesión a nivel cerebral. Nada dice más cómo está la salud del cerebro que el neurodesarrollo. Además que el cerebro es importantísimo porque es el eje del desarrollo humano. Así es, claro. Y en ese orden de idea, con estos test de Denver y el ASQ que se utiliza normalmente con diferentes, no son diagnósticos, pero sí te ponen en alerta de que algo no estás pasando bien. Por eso que la mamá que, ay doctor, que se me olvidó venir en el tercer mes y vine al sexto. Ojo, la situación económica, una cantidad de cosas, pero en esos mes a mes que la mamá informa, uno examina y hace un diagnóstico, es donde se van notando lo importante de eso. Porque una cosa es que cuando ya tú te des cuenta de que un déficit del desarrollo ya se instaló, a que tú lo vayas pudiendo corregir a lo largo de ese mes. Y un mes que para muchos es un mes de 30 días, no es importantísimo en la evolución de ese muchacho. Eso es fundamental. Sí, señor. Ahora, doctor, sobre todo el primer año de vida es trascendental para poder prevenir o detectar a tiempo estas fallas que pudieran desarrollarse justamente en esa evolución neurológica. Sí, los 2 primeros años básicamente, porque a medida que el niño nace, se va formando en el útero, nace y va por lo menos hasta los 2 años, es donde se va a hacer el proceso completo de maduración del cerebro. El cerebro son unas neuronas que la gente sabe que son las células del cerebro y tienen unas ramificaciones que son como un cable. Ese cable debe llevar una cubierta como el cable común de la casa, que es de plástico, para que la corriente que va de aquí llegue acá. La mielina. Exactamente, la mielina. Y esa mielina se va formando progresivamente y se va organizando el cerebro hasta los 2 años. Entonces, por eso es importante porque si tú detectas algo, o sea, con entrenamiento, con tratamiento, puedes enderezar ese camino que se está saliendo de la norma que uno tiene. Ahora, pero entiendo que además el proceso de desarrollo de las conexiones neuronales se da hasta los 6 años, inclusive. Sí, señor, tal cual. Es importante entonces que hasta los 6 años se haga una visita periódica al pediatra. Sí, señor, por eso van es importante. espaciándose las visitas, pero es importante monitorear pues con seriedad hasta ese tiempo. Hasta esa edad. Sí, señor. Sí. Y ve tú que es tan importante que lo de la mielina que decíamos que es como el plástico que recubre los cables que son las axones de la neurona. Con el dolor, por ejemplo. Un niño de 2 años se cae, se baja de aquí, se cae, se golpea, camina y a los 5 o 6 segundos, después que ya está más allá, es que empieza a llorar. Entonces la mamá, ¿qué dice? Si no está orientada. Es que ese es un niño, eso es mentira, no le pasó nada. No, lo que pasa es que las fibras de conducción a esa edad son más lentas. Desde que viene el estímulo hasta que el cerebro lo interpreta. A mí me dan un pellizco ahorita y salgo corriendo inmediatamente. Pero entonces todo eso es parte del desarrollo del niño, la capacidad que tiene de ir haciendo habilidades y de interpretar los fenómenos externos que le están llegando al cerebro. ¿Qué porcentaje de desarrollo del cerebro tiene el niño cuando nace? Desde el mismo momento. O de su sistema nervioso. O sea, lo que pasa es que esto es algo evolutivo. El sistema nervioso no es, digamos, tan tácito desde el mismo momento que el niño nace. Esta es una cosa que es bastante evolutiva y, por supuesto, no existe un porcentaje claro en una edad en específico, porque recuerda que esto está influido por la parte ambiental, la parte genética y la estimulación que tenga el niño. Hay una cosita que nos faltó decir, que ese desarrollo neurológico tiene 2 leyes fundamentales que no deben ser violadas, o que he dicho que deben estar presentes. Lo uno es que es el desarrollo céfalo-caudal. Es decir, el niño primero levanta la cabeza, después se sienta, después gatea, después se para. Eso es una céfalo-caudal. Y el otro es proximal-distal. Primero se adquiere fuerza en las zonas que están más articuladas al tronco que en las que están distantes al tronco. Entonces, estas 2 leyes en la parte del neurodesarrollo son muy importantes. Por eso es que el niño recién nacido, tú lo ves que está prácticamente así como en siempre recogidito. Sí, y a medida que van madurando y desarrollándose, él va aflojando, se va soltando. Los niños mantienen muchas veces las manos en esta posición y a medida que van desarrollándose, las van abriendo. Es decir, un niño, doctor, disculpa que lo interrumpa, con 6 meses que todavía no abra con facilidad sus manos. Algo está pasando. A veces no está pasando desde el punto de vista del desarrollo, sino que está ansioso porque hay ansiedad a esa edad y es una forma de demostrarlo. El dolor hace que el niño mantenga los pulgares
incluido. Ok. Cuando lo normal es que poco a poco vaya soltando como todo. Entonces ya después él va a mover alterno o simultáneo, pero siempre como dice otro, de adentro hacia afuera, ¿sí? Y en sentido de la cabeza hacia los pies. En tanto a los factores endógenos que puedan influir justamente en esto de las fallas en el desarrollo neurológico, obviamente está la genética. ¿Influyen también allí quizás en algún caso el metabolismo, el comportamiento hormonal? Todo eso, porque digamos el individuo desde que nace es un ente biológico, psicológico y social. Ok. Desde el punto de vista biológico, por supuesto, todo lo que es la parte estructural y anatómica funciona, pero la parte funcional a veces necesita de enzimas, a veces necesita de hormonas, y si alguna de esas cosas pudiera tener fallas o problemas, también se afecta el neurodesarrollo. Ok. El mejor ejemplo son muchas veces los errores innatos del metabolismo. En los errores innatos del metabolismo se puede apreciar alteración del tono muscular. El tono muscular se refiere a si el niño está muy duro o está muy flojo, ¿ok? Ok. Un niño que está marcadamente flojo es lo que nosotros llamamos hipotónico. El niño hipotónico puede esconder, bien cierto, falta de estimularlo. Puede ser una situación, pero desde el punto de vista de enfermedad puede esconder un error innato del metabolismo o otra causa a nivel Y cerebral. eso muchas veces retrasa el hecho de que el niño pueda levantar la cabeza, pueda sentarse, Correcto. Tal cual. mantenerse sentado Correcto. inclusive. Son niños que a veces se van de lado, Sí, señor. no logran... Entonces, por eso te digo que aparte de las habilidades o hitos que uno espera por cada mes, es importante evaluar la simetría, ¿verdad? Es importante que cuando tú examinas al niño exista cierta simetría en lo que es el tono muscular, no puede estar ni muy duro ni muy flojo, porque ambos extremos pueden ser el reflejo o una expresión de lesión cerebral. En la etapa prenatal, ¿qué tipo de acontecimientos intrauterinos, por ejemplo, pudieran ocurrir que tengan algún tipo de afectación en ese desarrollo neurológico del niño? Sí, uno de los factores que influye es la edad de la mamá. No es lo mismo una mamá que está preparada psicológica y anatómicamente para tener un muchacho que se estila que más o menos a partir de los 18 o 20 años, que una niña de 12, 13 años como estamos viendo actualmente en Venezuela. Entonces una adolescente que es una niña, lo que pasa es que tiene un nombre que se llama adolescente, no está preparada anatómicamente, un útero muy pequeño que hace que lo que se está creciendo allí no tenga el suficiente espacio para desarrollarse internamente, ¿sí? Sí, la desnutrición. Estamos viendo niños que ya nacen desnutridos en útero. Eso es terrible, porque la nutrición, que son todas las proteínas, las vitaminas, son parte esencial en el crecimiento de esa célula que se está formando. Las drogas, producto de una madre que consume drogas, sobre todo lo que llaman drogas duras, cocaína, heroína, ese tipo de cosas, también influye porque algunas de ellas pasan la placenta y pueden alterar el producto de lo que van a hacer. También. El alcohol, que es una droga, lo que pasa es que es una droga lícita, pero es una droga. Entonces, por eso es importante que la mamá que está teniendo actividad sexual esté pendiente, porque no es lo mismo que yo me tomo lo que llaman bebedor social, estando embarazada sin saber lo que no estando. Porque esa cantidad de alcohol puede afectar el desarrollo y lo que va a venir desde ese... Infecciones virales que contraiga la madre durante la gestación pueden afectar significativamente el desarrollo neurológico. Cada uno de esos factores se llaman alto riesgo neurobiológico. Es decir, cada una de esas situaciones, una infección, un retardo del crecimiento intrauterino, cualquier situación onoxa que se produzca antes del nacimiento, eso se puede considerar, o incluso al nacimiento, un niño que no respira al nacer, todo eso se incluye en un alto riesgo neurobiológico. Niños prematuros también tienen... También muchísimo, porque mientras más temprano salgas, si más o menos son lo que llaman los 9 meses, los 40 y tantas semanas, y sales a los 30 semanas, evidentemente tu organismo le faltó estar un tiempo en el horno, como si fuera un pan. Y eso va a influir en el desarrollo de ese muchacho, porque entonces le faltó oxígeno, le faltó sangre, le faltó una cantidad de cosas que afortunadamente tenemos los especialistas que son los neonatólogos, pero con la crisis de salud se van sumando una cantidad de cosas. ¿Cuál es la valoración, doctor, sobre el desarrollo neurológico o psicomotor del niño que nace prematuro, que de repente nació un mes antes? Es decir, el niño hoy está cumpliendo un mes de nacido. El mes que viene cumple 2 meses de nacido. Pero cuando el niño tiene 2 meses de nacido, ¿se toman en cuenta el desarrollo del primer mes o del segundo mes? Del primer mes usualmente, porque ese es lo que nosotros hacemos como edad corregida, que más o menos hasta los 2 años. Porque hay mamás que tienen, no, mi hijo tiene 37 años y fue prematuro. No, ya va, eso pasó. Pero por eso que hacemos edad corregida, porque
con el desarrollo del cerebro, tú no puedes aspirar a un niñito que debía hoy cumplir un mes y ya tenga 2 porque nació prematuro. Entonces uno hace una edad corregida, ya se va haciendo un promedio sobre ese niño. Pero las mamás tranquilas que después de 40 años ya eso no importa. Exacto. Eso es importantísimo porque muchas veces se sigue tomando eso como excusa. Es que él es prematuro. Eso es importante. No puede ser. Importante ese punto. Doctor, cuando hablamos de complicaciones obstétricas que pudieran también tener incidencia en el desarrollo psicomotor del niño, ¿a qué nos referimos exactamente? Ok, bien podemos clasificar, ¿verdad?, cualquier tipo de alto riesgo neurobiológico en un listado de situaciones. Ese listado de situaciones pueden suceder antes del nacimiento, que es lo que llamamos nosotros prenatal, algo que sucede en el momento del nacimiento, que es algo perinatal, y algo que suceda muy próximo al nacimiento, que es lo postnatal. Esas 3 situaciones, bien sea prenatal, en el perinatal o postnatal, cualquiera de esas situaciones puede hacer lesión a nivel cerebral. ¿Okay? Entonces, infecciones maternas, una madre que sea anémica durante todo el embarazo, malnutrida, todo eso es prenatal. En el momento que nace, el niño no lloró, no respiró, ingresó a retén, permaneció una estadía prolongada en retén. Todo eso es, digamos, perinatal y entra allí. Postnatal, agarró una infección cercana, bien sea por un virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, cualquier virus. Le dio una meningitis. Una meningitis. Claro. Cualquiera de esas situaciones se engloban en lo que se llama alto riesgo neurobiológico y existe una consulta para eso. Okay. Es decir, existe un médico que se encarga de evaluar esos casos y predecir el futuro desarrollo de ese niño en base a la noxa que se presentó. Esas son cosas que muchas veces uno puede prever y en otras tantas pues no puede. Sí. Pero si hay algo en lo que sí podemos trabajar es justamente en los factores ambientales, en lo que tiene que ver con la nutrición, en lo que tiene que ver con el afecto, con las experiencias, las primeras experiencias de vida del niño. Y caemos en el punto de la estimulación, que es muy relativo quizás para las personas. ¿Cuál es la estimulación correcta que se debe tener con el niño? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Ya venimos. ¿Qué nos debe hacer pensar que algo no va bien? Si al pasar los 6 meses de vida, no voltea hacia el lugar de donde surge un sonido, hay mucha flacidez o rigidez, no alcanza los objetos ni los toma con ambas manos o no usa una de las manos, no investiga ni le da curiosidad su cuerpo, por ejemplo, las manos y la boca, no balbucea, no muestra interés por lo que le rodea, refleja poca expresión en el rostro, no se adapta bien a los cambios. Tenemos muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter y también a través de nuestra cuenta en Instagram. Ambas cuentas son @solucionesgb por si usted quiere hacernos llegar todavía algún tipo de comentario. La etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, numeral solucionesbb. Vamos a salir de algo también muy importante rápidamente para darle paso a la participación de la audiencia. ¿Cuáles son esos factores ambientales determinantes en el desarrollo neurológico del niño, el desarrollo psicomotor? Esas cosas que podemos modificar, que podemos controlar. Claro. Uno es cuando el niño, comenzando desde la etapa de la gestación, es un niño deseado. Ya eso es un ingrediente en ganancia para el niño. El componente afectivo. El componente afectivo, que la pareja o que la mamá diga, este es el hijo que yo quería. Ese tipo de cosas es importantísimo y está demostrado que afecta el crecimiento y más el desarrollo del crecimiento. Okay. Una vez que el niño nace, el ambiente familiar. Si el niño tiene un estímulo exagerado, vive en una ciudad muy ruidosa, el ruido de la gente que pone una música muy alta, eso mantiene al niño con un estado de tensión que tú lo vas a ver cuando le examinas, que el muchacho a cualquier sonido responde exageradamente. Eso es parte de lo que influencia o lo que se llama la epigenética. Hay padres que dicen, no, es el niño hay que ponerle música desde que nazca para que se acostumbre a dormir en todos lados, a toda hora, para que no afecte nuestra vida social. Está demostrado por los estudios. O el niño que permanece frente a un televisor todo el día porque la mamá tiene mucho que hacer, o entonces es un niño que se convierte solamente en su interacción es con un televisor, mientras que si tiene interacción con la gente, con una mascota, ahí la importancia de las mascotas también en el desarrollo de los niños. Entonces, todo eso son factores que van influenciando cómo se desarrolla el niño y la interacción que tiene con el resto de la humanidad. ¿Las mascotas son recomendadas sobre todo para aquellos niños que quizás no tengan contacto con otros niños cerca?
Sí, es una forma de estímulo, ¿no? Ok. Y es una forma de estímulo que a mi juicio, yo comparto lo que usted dice, es hasta más valiosa que un televisor o que cualquier medio audiovisual, ¿ok? Ok. Yo pienso que esa es una forma más en vivo, más en directo y más natural y estimula en gran medida. Además le crea hábito, que es importante, no solamente que crezca en peso y talla y que se desarrolle, sino que tenga hábito. Y estas primeras etapas de la vida son importantísimos en el hábito, por eso es que la mamá a veces entiende, ¿y para qué no tengo que llevar a una guardería? Porque si usted trabaja o no tiene quien lo cuide, en la guardería le van haciendo el hábito de la siesta, el hábito de lavarse los dientes, todo eso es importantísimo en los primeros 6, 5 años de vida. El Importantísimo. lenguaje. Ajá. Pasa muchas veces con el lenguaje, sobre todo para las familias que tienen que emigrar o están emigrando del país. Entonces, mamá y papá hablan español, se van a un lugar de habla inglesa, ¿sí? O el papá habla español, la mamá habla francés y está en un país de habla inglesa. Yo tuve un paciente que tenía mamá china, papá francés y vivían en Japón. Yo estudié allá ya siendo pediatra. Y bueno, como vivíamos en la misma residencia universitaria, pues me convertí como en el médico de algunos de los compañeros que vienen al residente. Entonces el niño tenía 3 años y no hablaba. Claro, la mamá y el papá se hablaban en inglés porque ni él hablaba chino ni él hablaba francés, pero estaba en una comunidad japonesa. Entonces dije, un momentico, el problema no es que el niño no oye porque le mandamos a hacer estudios de audición, Claro. porque a veces pasa que el niño no habla porque nunca ha escuchado un sonido. Y era que los papás un día se formó un rollito entre ellos y el muchachito no sabía a quién entenderle. Porque a los 3 años, entre francés, japonés, chino, tú miras, eso es importante con la familia. No significa que haya un desarrollo, Claro. una falla en el desarrollo Lo neurológico, estaban sino que catalogando como autista y al final era que no le tenían un lenguaje base en la casa y sobre ese lenguaje tú vas montando los importante otros. entonces también el hábito Claro, en el el hábito. habla para que el niño comience a desarrollar también esa Exacto. parte. Bueno, ese combinación elemento. genética-ambiente, ¿no? Ese es el Exacto. mejor ejemplo de eso. El lenguaje, bueno, siempre ha sido una de las cosas importantes porque hoy en día existe una boga de muchas enfermedades, por lo menos en el caso del autismo. ¿Ok? Se dice que incluso hay síntomas predictivos desde que un niño es lactante, si bien no te da el diagnóstico, ojo, puede ser algo predictivo. El niño que a los 3 meses no tiene sonrisa social, no te ve a los ojos, ¿ok? Ese niño que a veces no entiende por su nombre, que tú lo llamas y no voltea. A los 6 meses. Sí, a los 6 meses, un poco más, que tú lo llamas no voltea. Esas son cosas que te pueden hacer pensar que ese niño no está pasando desde el punto de vista comprensivo algo, ¿no? Porque el lenguaje, a veces uno piensa que es nada más expresivo, pero el lenguaje también tiene un componente comprensivo que debe ser evaluado. Eso también es interesante. Ahora, ¿qué pasa con la nutrición? ¿Cuán determinante también es en el desarrollo neurológico del niño? 100% durante todas las etapas del desarrollo. ¿Por qué? Principalmente la lactancia materna. Un niño que nace y la mamá le da la lactancia materna exclusiva como manda la OMS, por lo menos los 6 primeros meses, la lactancia materna tiene todos los nutrientes que le hacen falta para crecer y para desarrollarse y terminar su maduración neurológica. Entonces es primordial la lactancia materna. Ojo, si la mamá por algún motivo no pudo, no quiso o por algo que no esté la mamá presente, no se sientan culpables cuando hay una indicación de una fórmula, que las fórmulas están hechas lo más cercano a la lactancia materna, pero nada sustituye a la lactancia materna. Y lógicamente a medida que el niño empieza a comer otras cosas, que puede ser entre 4 y 6 meses, le va aportando los nutrientes que ya la lactancia va perdiendo porque ya va pasando Es decir, el tiempo. que sí se puede notar algún tipo de diferencia cuando el niño es alimentado a través de la lactancia materna o a través de alimentos sucedáneos. Totalmente, porque es un niño que está como más activo, más pendiente de todo. Ojo, si la mamá no está o no pudo, cuando tú le das un sucedáneo, el estímulo ahí hace el juego de los factores epigenéticos, los factores ambientales que hacen que el niño se empareje. O el niño prematuro que a los 6 meses aún no se sienta, ojo, es parte de su desarrollo porque le estamos restando el tiempo que nos tuvo Un en el mes. útero. Exactamente. Por Y general. la desnutrición, tanto in útero como posteriormente, hace que el niño hospitalizado, que está por algún motivo en un centro clínico, en un hospital, hace lo que se llama hospitalismo, involuciona en su desarrollo. El niño que se sentaba ahora gatea, el niño que caminaba ahora queda sentado porque
en el hospital estás prácticamente aislado, entonces pierdes ese estímulo del día a día y eso Y está la descrito. socialización. Claro, totalmente. Por eso es importante que los niños hospitalizados, sobre todo los crónicos, los visiten sus hermanitos, sus amiguitos. Entonces hay un tabú. No puede entrar un niño al hospital, no, ya va. Puede entrar porque el Además niño es necesario. le es necesario, exactamente. Qué bueno aclarar ese Sí. punto. Hay otra cosa también importantísima y tiene que ver con las experiencias, las primeras experiencias de vida del niño. ¿Cuán cruciales son para su desarrollo neurológico? La parte social es determinante y el primer enlace muchas veces va dentro del útero. Ya los niños se saben que dentro del útero tienen esa percepción de lo que es el papá, la mamá, de una forma que todavía algo abstracta para nosotros para entenderla, pero ya sabemos una vez que está dentro del útero, ya se puede percibir o sentir las sensaciones de amor o de, por el contrario, la otra cara de la moneda, las madres que rechazan a los hijos o el padre que no tiene una buena relación con la pareja. Exacto. Es decir, Niños que todas nacen en esas familias cosas disfuncionales. las pueden percibir y se han hecho estudios que dicen que este tipo de niños que están expuestos a situaciones de esa forma, a futuro les altera su desenvolvimiento social y su personalidad. Es decir, que un niño es un niño que puede desarrollar plenamente, digamos, los elementos del motor grueso, Sí, el señor. motor fino. Eso. Quizás el lenguaje se puede haber afectado. ¿Cómo no? Totalmente. También perfectamente. Y evidentemente La puede haber una socialización. afectación en la sociabilización, Sí, ¿no? Que son señor. los 4 elementos Cuatro elementos fundamentales. fundamentales. Fíjate tú, algo importante en cuanto al recuerdo, porque el niño va teniendo el recuerdo, progresivamente se va instalando, él recuerda cosas muy cercanas, más tiempo, hasta que ya tiene una memoria como tal. El dolor es primordial como las primeras experiencias. A un niño maltratado, que lo tenemos muchísimo desde chiquitico, probablemente él en su etapa de recuerdo no tiene exactamente la memoria que pasó, pero sí se afecta en el tiempo, se llama estrés postraumático. Sucede con las circuncisiones, que muchas mamás las hacen, o familia, o por religión, los islámicos y los judíos, o por higiene, porque el papá es circuncidado. Y hace muchos años se hace en algunos países todavía la circuncisión en caso de los judíos, que es el rabino, que le hacían al niño, le ponían un algodoncito con vino en la boca y ¡guau!, le cortaban el prepucio. Una cosa terrible, arcaica, hasta que la Sociedad de Pediatría, estando yo de presidente, oye, conversamos con la comunidad judía en Venezuela y ahora se hace con anestesia, porque el niño no se va a acordar que le cortaron el prepucio, pero cuando tenga adultos relaciones sexuales va a estar asociado y ¡pum!, hace el enlace y puede tener una disfunción. Entonces todo eso es primordial, la parte de recuerdo en los niños. Increíble. Nos hace falta hablar de la estimulación, que quizás es lo que más le puede estar interesando a muchísimos padres, abuelos, tíos en este momento. ¿Qué hacer y qué no hacer en ese sentido? Además, les prometo que al regreso comenzamos a leer parte de los comentarios que nos llegan a través del Twitter e Instagram. Este programa da para muchísimo más de ¿Cómo? una hora, definitivamente. Tenemos que volver. Ya venimos. Sí, sí. Volverán. Es un mundo la neurociencia. Ustedes volverán. ¿Qué nos debe hacer pensar si algo no va bien? Si al pasar los 9 meses de vida no gatea ni hace movimientos laterales, no se para por sí mismo sobre sus 2 piernas, no puede sentarse solo, no imite 1 o 2 sílabas cuando le hablan, no busca un objeto si se le cae, no retiene 2 objetos, no pasa un objeto de una mano a otra, no hace pinza ni realiza presión, no reconoce a las personas que están con él siempre. La estimulación, ¿qué se debe, qué no se debe hacer? Por favor, recuérdenme, lo que no se me vaya a olvidar. Hay que hablar de eso. Lo que pasa es que tenemos muchísima participación a través del Twitter y no queremos dejar de comentar o darle respuesta a estas inquietudes. María Gabriela Valero nos dice: mi bebé tiene 3 meses y cuando lo tenemos en brazo acostado busca impulsarse como para sentarse. ¿Es normal? Muy normal. Esto es normal porque empieza, como ya él fue controlando la postura de la cabeza, levanta el tronco, ahora viene el desarrollo de las piernas, entonces empieza como si estuviera nadando y impulsando. Eso les quería preguntar. Cuando el bebé comienza a hacer de esas cosas que quizás no están aquí en el cuadrito, es decir, que a los 3 meses comienza a hacer ese impulso para sentarse y es algo que no debe hacer sino hasta los 5 meses según el cuadrito, ¿los padres deben limitar ese movimiento en el niño? Es decir, un niño que busque sentarse por sí solo,
y quizás no le toca todavía, no es el tiempo, se está adelantando mucho, ¿los padres deberían limitarlo o tratar de acostarlo, evitar que lo haga? Porque o sea, a mi juicio, necesariamente no es que se quiere sentar, sino que va adquiriendo y va conociendo su cuerpo y va dándole importancia a que ahora puedo mover más las piernas. Ah, mira, yo tengo fuerza en las piernas y comienza con ese nuevo juguete para él, que es conocer su cuerpo, a darle empuje a las piernas, ¿ok? Porque el acto de sedestación es algo que se establece entre los 6 meses, 7 meses, es más o menos el tiempo, ¿no? Los 3 meses todavía es precoz para hablar de sedestación, pero pudiera ser un proceso adaptativo de su neurodesarrollo. Y un niño que quizás de 5 meses uno lo tenga sentado, no por mucho tiempo obviamente, pero que comienza a hacer impulsos como para pararse y deja las piernas rígidas, ¿hay que evitar eso a toda costa? ¿Hay que obligar al niño a que se siente o se le puede dejar que él vaya haciendo ese ejercicio? No, para nada. El organismo va haciendo las nuevas capacidades, demostrando las nuevas capacidades que tiene. Entonces, ojo, si el niño tiene la capacidad de que aguantadito se queda paradito antes de lo que dice el cuadrito, está perfecto. Lo que no debe hacer es lo contrario, obligar al niño a hacer algo que no puede. Exactamente. Eso sí es decir, grave. que cuando el niño le flaquean las piernas y se sienta, usted no debería alzarlo otra vez para que se pare. Déjelo tranquilo. Déjelo descansar. Perfecto. María M. Carolina nos pregunta por acá, buen día, mi beba hoy está cumpliendo 6 meses, felicitaciones, y hace 2 días comenzó a voltearse sola y nosotros felices, pero no deja de hacerlo. ¿Cuánto tiempo puedo dejarla boca abajo? A ella le gusta mucho y levanta la cabeza. También nos dice por acá, pero siento que es como mucho esfuerzo. ¿Debo dejarla tranquila? El rolado 6 meses. Claro, y está perfecta, estimúlela más bien. Sí. ¿Cómo se estimula en ese caso? Bueno, ayudándola. Si ella ve que a la bebé le gusta estar boca abajo, la pone boca arriba para que la niña se voltee, porque a esa edad ya ellos están aprendiendo a decidir o a saber qué es más le gusta o qué no le gusta. Igual con la gente, la niña que a los 5 meses era una niña súper simpática, a los 7, ay, pero ¿qué le pasa? Ahora está haciendo contacto visual mucho mejor, ya definimos la figura, por supuesto, a partir de los 3 meses, y ya es como que si le cae bien o no le cae bien. Por eso es que los niños dejan de ser extremadamente simpáticos y empiezan a ponerse selectivo. Y pasa eso mucho con la comida también. Antes este niño comía de todo, cuando le empecé a meter la alimentación complementaria, buenísimo. Ahora es prácticamente come 3 cosas y más nada. Claro. Bueno, y a efectos de terminar, yo quería diferenciar 2 términos, retardo y retraso. Ok, ¿cuál es la diferencia? Retardo, tarda en hacerlo, pero lo logra. Ok. Retraso, pasa el tiempo esperado, lo supera en demasía y no lo alcanza. No lo logra. Entonces, estos 2 términos son importantes, ¿ok? Retardo, retraso. Y la mayoría de los niños por lo general presentan retardo. Se pueden presentar ambas situaciones. Yukensi Paredes, hola, mi bebé está bajo de peso según los percentiles y me mandaron a darle fórmula y no consigo. En esos casos, ¿qué se puede hacer? Está bien difícil. En la página web de la Fundación Bengoa hay unas diluciones que se pueden hacer con la leche de vaca completa, aunque no le toque al niño, pero ante la situación hay unas instrucciones para las mamás para ayudar a compensar mientras consigue el alimento. ¿Eso está aprobado por la Sociedad de Pediatría? Sí, señor. Y Fundación Bengoa es una gente súper seria, especialistas en nutrición. Bueno, allí tienen esa alternativa, sí, definitivamente a muchos les va a interesar. Maritza, felicito por invitado de lujo, el doctor Uníades Urbina, experimentado especialista y excelente persona. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. El Galán Guillén nos dice, es importante constatar el estado de salud del bebé al nacer para su desarrollo pleno, eficaz y excelente. Exactamente, totalmente eso de es así. acuerdo. Por eso que siempre hay un pediatra en el momento del parto de la mamá. YBG nos dice, buenos días, quería preguntar por qué mi beba de 14 meses incluye el dedo pulgar algunas veces. Ella se pinza. La inclusión del pulgar hay que estudiarla cuando eso sucede en esas edades, ya no debería estar presente. Ok, Valdivieso Nancy, es decir, en este caso hay que ir al pediatra. Debe ir a un pediatra. Claro. Y hacer la evaluación pertinente. Valdivieso Nancy. A veces no es solamente problema neurológico, a veces que puede tener una cortedad del tendón que el niño no puede hacer la pinza, pero no logra sacar el pulgar completo, sí, señor. Importante. Excelente programa, nos dice Valdivieso Nancy. Estimulante escuchar a estos profesionales capacitados. Bravo, que se repita la reposición a la 1:30 de la madrugada, se lo recordamos. Katy A nos dice, a los 15 días de nacida mi hermana lloraba mucho durante el cambio de pañal, resultó ser una luxación de cadera. Puede ser, sí. Esas son cosas que se pueden diagnosticar en el recién nacido. Totalmente. En el examen del anatomio que se le hace recién nacido, una de las pruebas es la maniobra de Ortolani para ver si esa cadera está en posición. Ay, el gateo. Mi bebé mañana cumple 9 meses, se para solo, camina agarrado del borde del corral, pero no gatea. Un porcentaje alto de niños no gatea. Hay un 20%. ¿Y es normal? Eso es normal. Los españoles, lo tienen bien estudiado, un 20% de los niños españoles no gatean, pero caminan. ¿Y cuán importante es estimular el gateo antes de la caminata?
Es la secuencia que uno espera, pero no necesariamente debe suceder así. Pero sí lo puedes estimular. Si la mamá o el papá, que es el primer contacto que hace el niño, ya tú ves que está gateado, te pones en un lugar que tú sabes que le va a costar llegar, entonces, o le tiras un muñequito que lo va siguiendo y eso ayuda a estimular el gateo. Definitivamente tenemos que hacer un segundo programa para continuar hablando de esto. La estimulación es importante, muchísima información en internet. Les recomendamos siempre que busquen páginas de instituciones oficiales o instituciones serias que hablen de los temas, porque hay muchos blogs que quizás tengan información que no es del todo correcta. Entonces allí ustedes pueden conseguir más detalles sobre todo lo que estuvimos conversando el día de hoy, además de contactar a estos especialistas que nos acompañaron durante esta mañana. Es un programa que hay que repetir para seguir hablando de muchísimas cosas que lamentablemente por falta de tiempo se nos quedaron por fuera. Pero no repetir 1 hora y media, hacer otro sobre el mismo tema. Es así, tal cual. Y con los mismos invitados, posiblemente. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Estén pendientes porque probablemente pronto volvamos a tocar el tema. Gracias por haber estado allí. Los dejo con las maravillosas mujeres en todo. Hasta mañana.